Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por su asistencia a este acto esta tarde aquí en la sede del Consejo General de Notariado para la presentación de este primer tomo monográfico de la nueva colección de cuadernos de Derecho y Comercio. Mis primeras palabras tienen que ser para justificar la ausencia de nuestro presidente, José Ángel Martínez Sanchís, quien como de oposiciones entre notarios hoy tenía sesión y me ha solicitado que le sustituyera. Tenía muchísimas ganas de estar aquí, es un gran amante de la divulgación de la cultura y desde luego un gran defensor de nuestras publicaciones. Dicho lo cual, les tengo que decir que estoy aquí como vicepresidente no tanto del Consejo General como de la Fundación Notariado, que como saben, junto con la Fundación Equitas, constituye dos de nuestros grandes hitos en el notariado, defensores de lo puramente jurídico, sino auténticos elementos que nos permiten devolver a la sociedad aquello que nos ha dado, ¿no? Y lo hacemos con ganas, con respeto, con cariño y con gran devoción. La Fundación Notariado, anteriormente Fundación Cultural del Notariado, no solo se dedica al tema de publicaciones y biblioteca virtual, como luego tendremos ocasión de ver, tiene una amplitud de competencias que además estamos forzando día a día. El último patronato lo celebramos la semana pasada. Incluye formación de notarios y de empleados. Se va a instituir un premio de Fundación Notariado, cuyas bases estamos desarrollando y que en próximos meses saldrá a la luz. Ha participado en una exposición virtual sobre el envejecimiento a través de las pinturas del Museo del Prado. Como bien saben, el año que viene se organiza un congreso notarial cuyo lema va a ser el envejecimiento, y entendemos que ese envejecimiento unido a la cultura, a la pintura, es un elemento vertebrador importante para su desarrollo. Va a desarrollar una serie de actos en el ámbito de la seguridad jurídica del ámbito rural. Está sponsorizando una cátedra del Museo del Prado. Yo mismo tuve que intervenir hace unos 15 días, muy interesante, sobre museos e iglesias, repositorios de patrimonio y acceso al pasado. Tuvo lugar hace 15 días con un auténtico experto noruego sobre altares medievales. Va a crear próximamente un aula de notarios jubilados donde se van a desarrollar determinado tipo de actividades que permitan pues, la cohesión y la continuación de todos aquellos que fueron notarios y que siguen siéndolo, y que nos permitirá seguir en contacto con ellos. Y luego organización de promociones en esta sede del colegio, pues para seguir manteniendo todo ese tipo de relación entre quienes fueron, quienes son y quienes han sido notarios. Dicho lo cual, hablarles a ustedes en este momento de la revista me parece una obviedad. Debería decir que nació en el año 87, los mismos años que tengo yo, con los que yo accedí a la carrera notarial son ya unos cuantos. Es una revista, como bien saben, que ha sabido unir lo que es el rigor académico, por un lado, con la vertiente práctica del profesional del derecho, y ese es su gen y ese es su desarrollo, y eso es el elemento que la identifica y que permite que tenga esa aceptación tan general, tanto en el mundo científico, en el mundo académico, como en el mundo de la praxis de los profesionales. Como saben, nació en el seno del Consejo de los Corredores, de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio. Tras la fusión en el año 2000 se integró en el notariado, y desde entonces el notariado ha entendido que debía mantener ese gen, y la demostración está de que bien lo ha hecho. El año 2019 pasó a editarla la Fundación Notariado, que ha asumido tanto esta revista como la revista jurídica del notariado, y que ha desarrollado una biblioteca virtual que permite en este momento pues, a cualquier persona acceder a todos los magníficos volúmenes, libros, estudios que a lo largo de los años el notariado ha ido desarrollando. En esta nueva época, editada por la Fundación, se permite ya no solo la edición en papel, como hasta ahora venía desarrollándose, sino que a partir de ahora se va a poder también pues bajar con versiones digitales.
Esto ha permitido o permite también la indexación de esta revista, lo cual supone una mejora y una proyección en el mundo académico y en el mundo científico de primer nivel. Tengo que agradecer desde aquí el esfuerzo de su directora, Cristina Marqués, el esfuerzo de su secretaria editora, Blanca de la Cámara, la ayuda del Consejo Asesor, no quiero olvidarme, Josefina Boquera, Amanda Cohen, José Miguel Envid, Francisco José León, Andrés Recalde, todo el Consejo de Redacción integrado por personas de primera fila, catedráticos, notarios, expertos en derecho mercantil, así como el Comité de Evaluación Externa. Gracias a la labor de todos, en este momento la revista está perfectamente indexada y en unos índices de catálogos de primera línea. Por citar algunos, Academic Search Premier, Funte Académica Plus, Business Search Premier, Aranzadi Bibliotecas, Dialnet, sale en la red de bibliotecas universitarias, está evaluada en Latindex, en Carus Plus más 2018 y tiene en este momento un índice de difusión del 6,5 en el catálogo MIER, que, como ustedes saben, incluye más de 40.000 publicaciones. Bien, poco más tengo que decir. Hoy se da un paso más, un paso importante, estratégico, cuál es el de que si hasta la fecha se publicaban 2 tomos anuales, a partir de ahora, más un tercero extraordinario, a partir de ahora ese tercero va a constituir una nueva colección, una colección que empieza hoy y que va a integrarse por diferentes monografías sobre temas mercantiles. De la misma os dará rendida cuenta Cristina. Simplemente agradecer a todos la presencia, agradecer al equipo directivo de la obra todo su esfuerzo. Sabed que contáis con el apoyo del Consejo y de la Fundación y que cualquier requisito, cualquier iniciativa tendrá siempre el apoyo del notariado. Muchísimas gracias. Ahora. Bueno, antes de nada me gustaría agradecer al vicepresidente del Consejo General del Notariado por esta cariñosa introducción y a todos los asistentes que nos acompañan tanto aquí presencialmente como online. Como ha comentado Raimundo, la singladura de cuadernos de Derecho de Comercio se remonta a hace más de 30 años. Y en el notariado pues hemos querido proseguir con la vocación con la que nació, que como también se ha comentado es por un lado rigor científico y por otro lado experiencia práctica que nos dan los despachos. Todo eso combinado es el fruto que intentamos transmitir en la revista. Con esta vocación, hace ya varios años que asumí la dirección de la revista y en los últimos años se ha trabajado por precisamente mejorar la calidad de la misma. Y es que estos años me han permitido comprobar cuáles son los retos de la labor editorial. Hace falta velar por que se publiquen temas de actualidad, que tengan interés, pero también es necesario contar con reputados autores, pero no hay que dejar de lado toda la labor de indexación y de valoración de la revista, que es esencial sobre todo para los que trabajan en el mundo académico debido a las valoraciones que hace la ANECA. Es por ello que, como ha comentado Raimundo, no solo contamos con un consejo de redacción integrado por ilustres juristas, sino también por un comité asesor que colabora estrechamente con nosotros. Antes justo de la presentación hemos tenido una reunión con ellos, les agradezco hoy su presencia, ya los ha citado Raimundo, y también han colaborado en la obra que presentamos esta tarde. Además, como también se han señalado, hemos trabajado en la búsqueda de una mayor calidad, en incorporar algunas iniciativas, entre ellas, bueno, pues someter a evaluación externa los artículos doctrinales que van en los números ordinarios, que en este caso la coordinación corresponde a Nuria Latorre Chiner, que está conectada remotamente esta tarde y que es profesora de la Universidad de Valencia de Derecho Mercantil.
La revista, como se ha señalado, publica tradicionalmente 2 números de carácter ordinario y en los últimos años se ha ido publicando un número extraordinario. No todos, pero sí casi todos, para profundizar en algunas materias o específicas dentro del vasto campo del derecho mercantil. Por citar alguna de las más recientes, hemos publicado en materia de derecho concursal, derecho a la competencia, ley de sociedades de capital, en materia de empresa familiar, sociedades, derecho societario de los países de nuestro entorno, etcétera. Y siguiendo esta trayectoria, como bien ha apuntado Raimundo, esta tarde inauguramos una colección de monografías cuya finalidad es seguir publicando obras de calidad que profundicen en determinadas áreas de carácter específico según las necesidades que vayan surgiendo en cada momento. La obra que tenemos esta tarde entre manos lleva por título Las garantías en el derecho mercantil, problemática actual. No se trata de un tratado, no hemos intentado tampoco sistematizar todo el amplio abanico de garantías que nos ofrece nuestro derecho, que es muy rico y variado. Lo que sí que hemos hecho es llevar a cabo un compendio de un total de 23 artículos en los cuales tratamos las principales figuras de garantía, algunas de carácter personal, otras reales. Nos hemos centrado no solo en las garantías prestadas por los deudores en el ejercicio de su actividad, sino también aquellas prestadas por entidades financieras y aseguradoras, que son imprescindibles en la práctica. Hemos tratado no solo garantías actuales, sino algunas caídas en desuso, pero como luego veremos en la mesa redonda, que podrían tener en la actualidad importantes aplicaciones prácticas. Y también en la obra me interesa recalcar que se han tratado las garantías no solo en cuanto a sus distintas especificidades, sino también la problemática que plantean en su constitución, funcionamiento y la ejecución. Tampoco hemos dejado de lado y hemos dedicado algunos capítulos a la incidencia que tienen las garantías en el ámbito concursal, algunas cuestiones de derecho internacional privado, y también el último capítulo va destinado a la tributación de las garantías, que sin duda a los que nos dedicamos a la práctica nos será útil, ¿vale? Porque no siempre es fácil saber en cada momento cuál es la tributación que corresponde a las diferentes garantías. Quizá la gran olvidada en este número ha sido la hipoteca inmobiliaria, dado que un estudio específico de la misma excedía del propósito y de la extensión de la obra, pero quién sabe, quizá en algún futuro sea la protagonista de una obra de esta colección u otras por venir. En esta obra hemos tenido la suerte de contar con profesores y catedráticos de Derecho Mercantil de hasta 8 universidades. Y cito, por no olvidarme alguna, Universidad de Valencia, Castilla-La Mancha, ICADE, Carlos III, Autónoma y Complutense de Madrid, Universidad Rovira y Virgilio de Tarragona y la Universidad Católica de Chile. También hemos tenido el honor de contar con un magistrado del Tribunal Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, y una magistrada especialista en asuntos mercantiles, Nuria Fachal, además de varios notarios que han abordado los diversos capítulos. Decía el escritor y premio Nobel Andrés Gide lo siguiente: ante ciertos libros uno se pregunta ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas uno se pregunta ¿qué leerán? Y al fin, obras y personas se encuentran. Pues bien, está claro que no estamos ante una obra para todos los públicos, pero para todos aquellos que nos gusta estudiar el derecho y profundizar en las diversas instituciones que nos ofrece el amplio mundo jurídico, está claro que esta obra va a arrojar más luces que sombras en el proceloso mundo de las garantías del derecho mercantil. Es por ello que en nombre de todos los que hemos participado en la edición me corresponde dar las gracias no solo al equipo técnico aquí en el Consejo, a cuyo frente está Isabel Cortés, sino también y en especial a todos los autores que han hecho posible esta obra. Y sin más preámbulos, aprovechando que algunos de ellos están con nosotros esta tarde y dado que no hay nada mejor para presentar una obra que ofrecer un extracto de la misma, vamos a pasar ahora a una pequeña mesa redonda que va a moderar Blanca de la Cámara, que es notaria, secretaria de redacción de la revista y coordinadora junto conmigo de la obra, y en la cual se van a poner de manifiesto solo algunas de las cuestiones interesantes que pueden ustedes encontrar en esta obra colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Vamos a pasar a la mesa redonda. Como decía, pues en total son 23 capítulos, 25 autores de la obra y bueno, tenemos aquí a 4 de ellos
Y pues sin más preámbulo vamos a profundizar con ellos en cuestiones que han abordado, como decía Cristina, problemas actuales y también figuras en desuso que pueden traer interés. Y a ver, de una forma resumida, dado que la obra como veis, aborda numerosas materias, tener una idea general. De acuerdo, pues vamos a comenzar con Luis Hernando Cebrián. Luis es profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia y está especializado en materia societaria. En concreto, Luis ha abordado el problema de la fiducia cum creditori versus la venta en garantía. Entonces, para comenzar, te queríamos preguntar si podrías indicarnos las principales notas que marcan la distinción entre ambas figuras, ya que es habitual en la práctica a veces que se identifiquen, cuando, sin embargo, sí que se puede marcar esta distinción. Muy bien, muchas gracias, Blanca. Gracias, Cristina, también. Gracias a la Fundación, en primer lugar, sí puedo agradecer a la Fundación del Notariado y a la revista de Derecho de Cuadernos de Derecho y Comercio por la labor que hacen y que ha visto fruto en esta monografía. Respecto del asunto que me planteas, yo en mi trabajo lo que busco es destacar que el derecho fiduciario se mantiene como una rama del derecho que, si bien no ha sido tan estudiado o analizado por la doctrina, al menos la doctrina española, todavía se ha de mantener como una realidad diferente tanto del derecho de los contratos como de los derechos reales. Para ello, la fiducia cum creditore ha de partir de las formas tradicionales de garantía basadas en la propiedad. Y esto, a su vez, como os he dicho anteriormente, requiere una actualización de los medios a través de los cuales o los mecanismos que se siguen para obtener en los tiempos actuales el resultado que busca la fiducia. Es cierto que a menudo la fiducia cum creditor, en particular, aparece en la jurisprudencia como un acuerdo disimulado a través del contrato simulado de compraventa. Con lo cual, a través del contrato de compraventa se va a perseguir otra finalidad que es efectivamente querida por las partes a través de esta finalidad de la garantía y, por lo tanto, el reconocimiento de una suerte de simulación relativa a través del contrato de compraventa para obtener la finalidad de la garantía. Ahora bien, el enfoque dado a la venta en garantía desde el derecho contractual va a entrañar dificultades técnicas en el acople o la transformación de un derecho que es eminentemente fiduciario a una relación contractual. Bien, el fin del negocio jurídico ha de ser en todo caso la transmisión del bien, pero además no puede ser entendido como una dación en pago de una deuda, sino que actúa como una garantía al cumplimiento de una deuda por parte a cargo del fiduciante. Por lo tanto, la jurisprudencia parte de la desmembración del negocio jurídico y reconoce el punto relevante en la compraventa, en el contrato de compraventa y en su formalización en la escritura pública. Pero no se ha de olvidar que esta compraventa únicamente lo es a efectos de garantía. Siendo efectos de garantía, la singularidad del negocio jurídico proviene de la propia causa fiduciae y no del hecho de que se formalice en escritura pública esta compraventa. Por ello, la jurisprudencia obliga a considerar que estos negocios son negocios ficticios, negocios simulados, donde existe una causa de simulación relativa. A todo ello se añade que la transmisión no tiene carácter definitivo, en tanto que la entrega del bien no supone una datio prosoluto, una satisfacción por sí de la deuda. Y además, en nuestro sistema, como es sabido, encontramos la limitación del pacto comisorio.
Por lo tanto, la compraventa solo actúa como una veste formal, un medio instrumental del que se sirven los operadores para llevar a cabo en nuestro sistema la transmisión del dominio o de la propiedad, pero sin que esta transmisión a su vez refleje que tiene lugar en cumplimiento o para servir como garantía del cumplimiento de una deuda. Por lo tanto, el elemento central de la relación parte de la fiducia, de la probidad, de la confianza depositada en la otra parte, en que cumplirá lo prometido, y en la función de garantía respecto de otras formas fiduciarias que encontramos. Es cierto que en el trabajo se hace alusión a otras formas de patrimonios separados, como el trust, y su aceptación en otras jurisdicciones distinta de la nuestra. En conclusión, dentro del plazo que se me ha concedido para la respuesta, en torno a 5 minutos, intento ajustarme a ese plazo, el capítulo trata de reflejar que la base del negocio está constituida por la garantía y por la relación personal que une a fiduciante y a fiduciario, que la transposición a los esquemas contractuales crea fricciones en nuestro sistema que son de difícil solución si no se entiende la naturaleza jurídica y la tradición histórica de la fiducia, que en nuestro sistema ha pasado, no ha tenido, salvo en derecho foral, como el derecho navarro, no ha tenido reflejo y por lo tanto se ha mantenido dentro del ámbito de los negocios atípicos. En todo caso, el trabajo busca reflejar este carácter refractario que tiene la fiducia respecto del derecho de los contratos como vía para tratar de solucionar los conflictos que genera entre las partes, tanto entre el fiduciante como el fiduciario, y también los efectos que puede tener respecto de los acreedores. En hilo con el pacto comisorio que comentabas, es una de las limitaciones en nuestro ordenamiento jurídico, y teniendo en cuenta las novedades que presenta el pacto marciano, que actualmente además está teniendo importantes modificaciones en la materia, sí que nos gustaría si pudiera comentarnos brevemente en el ámbito del derecho comparado en qué punto se encuentra el pacto marciano que tanto está evolucionando en nuestro país. Sí, bien, para hablar del pacto marciano tendríamos que ya acudir al digesto, a la prohibición del pacto comisorio, con la finalidad de causar un eventual empobrecimiento injusto o injustificado al fiduciario. Por ello, la introducción de los pactos marcianos que tratan de establecer criterios de transparencia o de valoración a precios de mercado del bien. En todo caso, hemos dicho que como consecuencia de la fiducia nos encontramos, fiducia cum creditore, nos vamos a encontrar ante la necesidad de que el fiduciario no adquiera el bien para sí en garantía, que es lo que refleja el pacto comisorio, y si bien en nuestro sistema se ha mantenido como un negocio jurídico atípico entre las partes, sí que vamos a encontrar diferentes tratamientos normativos fuera del ámbito de los derechos reales, fuera del derecho de los contratos, en dos ordenamientos. Uno es el ordenamiento francés, que regula en su código civil, desde no hace tampoco tanto tiempo, la figura de la fiducie surette, es decir, la fiducia de garantía. Y en la fiducia de garantía se establece todo un régimen, tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles, donde se establecen reglas de ejecución de la garantía. Y aquí, de forma directa, se regula el pacto marciano. Y se regula tanto a través de mecanismos de valoración del bien a precios de mercado, es decir, a través de la intervención de peritos que pueden ser designados de común acuerdo entre las partes, pero que pueden también ser designados de forma judicial, y donde tengamos una transparencia en el mercado, como las deudas de suma, o cuando estemos ante garantías, ante bienes que están sujetos a cotización en mercados oficiales, no va a ser necesaria la intervención de un tercero en la valoración del bien.
Por otra parte, cuando hacemos, donde sí que tenemos una tradición histórica sobre esta figura, es en el ámbito del derecho alemán. En el ámbito del derecho alemán sí que se regula la Sicherüberreinigung, en la cual nos encontramos con una garantía respecto de la cual se establece preferentemente la venta en subasta pública y donde en su defecto va a ser necesaria la valoración también a precios de mercado de la garantía cuando a efectos de su ejecución, tanto si es adquirida para sí por el fiduciante como si es transmitida a un tercero. Pero es que si pensamos un poco más allá, en el ámbito de las garantías financieras, también en nuestro sistema, en ámbitos particulares, encontramos sistemas de protección al fiduciario. O si, como has dicho antes, en referencia al derecho societario, si acudimos al artículo 232, también determinadas operaciones que han de realizar los administradores han de tener lugar, bien según criterios de inocuidad, de no perjuicio al patrimonio social y, en su caso, a precios de mercado y siguiendo un procedimiento adecuado. Por lo tanto, desde tanto el derecho comparado como desde algunos perfiles de deberes de lealtad, estaríamos también dentro de los ámbitos de los deberes fiduciarios de los administradores, nos vamos a encontrar con soluciones a través de las cuales llegamos al mismo efecto que tendrían los pactos marcianos, y esto ante el riesgo de nulidad de la inclusión de pactos comisorios en el contrato de fiducia. Por lo tanto, desde este punto de vista encontramos una cierta normativización en derecho comparado de la figura. Ahora bien, decía el profesor Garrigues que los negocios fiduciarios tenderán de forma natural a escapar a la positivización de estos negocios. Con todo, cabría plantearse si convendría avanzar, como han hecho otros derechos, desde el derecho anglosajón, desde el equity law y de los derechos fiduciarios, en introducción de algunos elementos de transparencia, no ya en un registro de fiducias como puede tener la legislación francesa, pero sí al menos en aquellos documentos en los cuales se formalice la transmisión con este fin, que no aparezca, o si aparece la mención a la compra-venta, se señale que es con la finalidad de garantía. Esto daría mayor protección a todas las partes dentro de estos negocios. Muchas gracias, Luis. Como bien dice Luis, pues efectivamente encontramos ordenamientos jurídicos en los que sí que se regula de una forma sistemática el pacto marciano, y aunque tal vez no sea necesario o siempre acabarían escapando de esa positivización de la figura, resulta interesante ver cómo se desarrollan, se desenvuelven en los países de nuestro entorno. Muchas gracias. Pues pasamos con Daniel Prades. Es profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Comillas, licenciado en Historia y Derecho y doctorado en Economía, con lo cual pues con un marco muy completo y que aborda un tema muy interesante en la obra, que es la figura de la anticresis, como venía adelantando Cristina. Esta figura, Daniel, que es poco conocida en la práctica, nos ha parecido interesante esa posibilidad de uso actual que propones en la obra, y brevemente si nos podrías explicar estas posibilidades. Bien, pues vamos allá. Ante todo, en primer lugar, me ahorro los agradecimientos, ya nos los ha hecho Luis por todos, así no redundamos. Y por otra parte, dada mi natural tendencia a enrollarme, como todos los docentes, Blanca, córtame cuando quieras, de entrada. Anticresis, bueno, vamos a ver. Yo recuerdo, y creo que era en el Castán, que cuando llegabas a la anticresis lo que decía es abrimos las puertas del cementerio de las instituciones, o sea que no es que de ahora se haya olvidado. La anticresis la tenemos olvidada en la legislación española, yo diría que casi desde mediados del 19, porque ya en el Código Civil se dejó coja. De eso podemos hablar más adelante, pero se dejó coja. Básicamente, la anticresis es en realidad un crédito autoejecutado, porque lo que sucede es que el deudor presta o entrega en garantía del cumplimiento de su obligación un inmueble fructífero al acreedor
en administración, puede ser también a un tercero, ¿no? De manera que el que tenga la administración extrae los frutos y con los frutos se va pagando en lo posible el crédito. Más adelante, cuando hablemos de la legislación actual, podremos ver cuáles son los defectos que hay aquí. Pero básicamente, si lo pensamos, tenemos una situación en la cual hemos entregado al acreedor los medios para cobrarse. Por eso digo que es un crédito autoejecutado. Desde el primer momento ya el acreedor puede utilizar el bien. ¿Que hay cosas que están sin aclarar en la legislación actual? Sí, por supuesto, lo están. ¿Qué utilidad puede tener hoy? Pues la pista me la dio hace unos cuantos años, por ejemplo, pues una situación que se estaba dando con mucha frecuencia en países sudamericanos. Concretamente a mí me llegó a través de Ecuador. Inmigrantes que venían de Ecuador a España, tenían sus propiedades allí, su vivienda, en fin, lo que fuere, lo que hacían para financiar el viaje y la estancia de supervivencia hasta que pudieran encontrar un puesto de trabajo era no exactamente la anticrisis como derecho real, porque allí se considera más un préstamo, un contrato, que un derecho real, como en casi toda la legislación sudamericana. Se mira solamente la parte relativa al contrato, no la parte correspondiente a la garantía, pero lo que hacían era eso. Entregaban la vivienda al banco, obtenían un préstamo, con el préstamo financiaban el viaje a España, la estancia hasta que iban consiguiendo más o menos una estabilidad económica. Y el banco, ¿qué es lo que hacía? Pues extraer los frutos. ¿Qué frutos se extraen de una vivienda? La pongo en alquiler, ¿vale? Bueno, pues tratamos de mirar esto desde el punto de vista en España actualmente y podríamos estar solucionando muchos problemas que hemos tenido en los últimos años. Por ejemplo, ¿se construye en España para alquilar? No. La estructura de la vivienda en España no es precisamente en alquiler, la mayor parte es en propiedad. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque existe por parte de los arrendatarios un miedo a la situación del impago de alquiler, consecuencia de un proteccionismo que desde los años 40 ha existido en la legislación española sobre el arrendamiento de vivienda, que bueno, pues dificulta claramente la recuperación de la vivienda en muchos casos. Las reformas legales no han conseguido gran cosa en esto. Claro, si tú estás buscando dónde invertir dinero y piensas en invertir en alquiler, te echas atrás. Normalmente no compras para alquilar. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes una vivienda y dejan de pagarte la renta, te han hecho un agujero muy grande. Pero claro, si esto lo miramos desde los grandes números, no es lo mismo tener una vivienda que tener 5.000 en administración. Ese es el truco, entre comillas, con el cual estas actuales agencias que oímos en la publicidad que nos dicen que nos aseguran el alquiler, es con lo que están jugando. Realmente lo que sucede es que están jugando con los números. Si el 20% no me paga el alquiler, pero con el otro 80% cubro de sobra ese 20%, yo no pierdo. ¿Cómo podemos conciliar estas cosas? Pues hombre, si yo quiero comprar una vivienda para un hijo mío, por ejemplo, y el niño tiene 10 años, es obvio que no la va a utilizar ahora mismo. ¿Compro una vivienda y la pongo en alquiler? La mayor parte de nosotros diríamos nos echamos atrás. Pero compro una vivienda, la financio con un crédito y la entrego en garantía. Y es el banco o una agencia de este tipo la que en administración la mantiene junto a varios otros miles, con lo cual los grandes números van a acabar compensando las pérdidas, pues puede ser perfectamente una salida para situaciones de este tipo. En España tenemos otro problema también, que es la existencia de, en términos macroeconómicos, de bolsas de paro. Paros en regiones concretas. En España es dificilísimo cambiar de residencia. ¿Por qué? Pues porque casi toda la población tiende a comprar la vivienda. Si tú has comprado una vivienda en Madrid y te has hipotecado para los próximos 35 o 40 años, pierdes el trabajo y te ofrecen un puesto de trabajo en La Coruña, tú no te vas. Porque lo primero que tienes que hacer es gestionar qué haces con la vivienda de aquí y dónde vives o cómo vives cuando vayas allí. Una forma de facilitar este paso puede ser precisamente lo que hacían los inmigrantes ecuatorianos que he contado antes.
simplemente lo que haces es que dejas en anticresis, digamos, la vivienda actual, obtienes el crédito que te permita, un poco más que te permita financiar el viaje, en fin, vemos que hay muchas posibilidades de aplicación. Muchas veces existen muchas instituciones en las que no caemos normalmente, pero que nos resuelven problemas y quizá por falta de imaginación no intentamos adaptarlas a las situaciones actuales. Vamos a ver. Si cito el artículo 811 del Código Civil, todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque es aquella adivinanza del ascendiente que heredare de su descendiente bienes que éste hubiese adquirido a título lucrativo de otro descendiente de un hermano, vendrá obligado a guardar. No entiendo nada. Bueno, esto sí tenía un sentido mediado del siglo XIX, o en el último tercio del siglo XIX, cuando existían muchos viudos que contraían segundas nupcias, entonces había que tratar de evitar que las herencias pasasen a familias diferentes. Bueno, pero esto hoy tiene una aplicación clarísima. En todos los casos, exactamente iguales, no con viudedades, pero sí con divorcios. Entonces resulta que instituciones de hace 100 años hoy recuperan, o 150, recuperan vigencia y solo tenemos que fijarnos. Es un poco como la rima de Becker, ¿no? La del arpa. Está el arpa del salón en el ángulo oscuro, de sueño tal vez olvidada veías el arpa, esperando la mano que toque las cuerdas para arrancar las notas. Ahí están las instituciones. La semana pasada oía una entrevista en la que, pues por un error del periodista, creía estar entrevistando a un productor de energía eólica y no le estaba entrevistando al productor, estaba entrevistando al propietario de uno de los terrenos donde estaban instaladas. Y bueno, pues al deshacer el equívoco, le dice, ¿cuánto le cuesta a usted producir la electricidad? Dice, a mí no me cuesta nada, si es que a mí lo que pasa es que el terreno es mío y ojo a esto, y es mía una línea de molinos de cada 5. Esto es la enfiteusis, lo que se hacía hace 150 años con las vides o con los olivos, hoy se puede hacer perfectamente, es la misma institución, adaptándola a las circunstancias actuales. Creo que este es un camino por el que debiéramos avanzar. Efectivamente, nos parece muy interesante esta posibilidad y en la obra se abordan asimismo ejemplos actuales que tienen gran interés práctico. Ahondando en ese concepto de si la regulación de la anticresis tal vez se encuentra coja, ¿considera conveniente una regulación más extensa de la misma para adaptarla a la situación actual o tal vez sea conveniente que se desenvuelva en la práctica? Vamos a ver, dos partes. Por un lado, sí, es absolutamente necesaria aclarar unos cuantos conceptos de situación, porque precisamente la indefinición legal de la anticresis yo creo que es una de las causas de este olvido, de esta posposición frente a otros tipos de garantía. Realmente, si miras la escasa legislación del Código Civil, podríamos decir que hay hasta 4 tipos a la primera vista de anticresis y la ley no se decide claramente por ninguno de ellos. Y podríamos decir que hay una anticresis corta que solamente concedería pues, el derecho de persecución sobre los bienes muebles propiamente, diríamos una anticresis pinoraticia, una anticresis larga o hipotecaria, yo es la que mantengo, que realmente es lo que debiera ser, pero bueno, que permitiría el jus persecutionis también del objeto, o sea, del bien, del inmueble fructífero, por decirlo así. Y también existen 2 tipos clásicos, antiguos, que sería la anticresis simplemente compensatoria y la anticresis liquidatoria, que son los mismos casos del prosoluto y el prosolvendo que estábamos hablando antes. La anticresis liquidatoria sería doy para pago, la anticresis compensatoria sería doy en pago. Vale. Tiene su razón de ser, porque en el fondo la anticresis ya en el siglo XIII era utilizada como un medio para esquivar la prohibición del cobro de intereses. De ahí que en las partidas aparezca citada y aparece citada prohibiéndola, pero no prohíbe la anticresis liquidatoria, está prohibiendo la compensatoria, que es la que disfrazaba la... Bien, de entrada estos 4 tipos y aún podríamos definir bastantes más. Aparte de que sí que convendría, por claridad de concepto, que la legislación estableciese al menos claramente estas posibilidades u optase por una de ellas, definitivamente, es muy cierto que vosotros, los notarios, podéis hacer mucho en este sentido. Porque en el fondo, pensemos simplemente que el alcance de la garantía es contractual.
Entonces, si en el contrato o en el documento por el que estamos creando, el título por el que estamos creando la garantía, establecemos si ésta tiene alcance hipotecario o solo tiene alcance pignoraticio, estaríamos resolviendo el problema. Y así lo mismo también en cuanto a las otras modalidades. Que si es necesario establecer, digamos, una mejor legislación sobre esto, sí, por supuesto, sería muy conveniente. Pero aún sin ello podríamos hacer bastante en este camino, ¿vale? Muchas gracias. Pues como veis, la anticresis, figura tal vez olvidada, adquiere interés desde el punto de vista también notarial, abriendo un campo de posibilidades. Pasamos con Eduardo Hijas. Eduardo Hijas, notario de Madrid, que colabora y ha escrito numerosísimos artículos desde Cuadernos de Derecho y Comercio, Revista Jurídica del Notariado, que también se enmarca en la Fundación Notariado, la revista Notario del siglo XXI. En la obra aborda el problema sobre la prenda de saldos de depósitos bancarios y asimismo una figura en concreto, en particular, que es el contrato de escrau. Y nos gustaría preguntarle brevemente qué modalidad de escrau puede adquirir más interés desde el punto de vista de la práctica notarial. Bueno, lo primero, Blanca, quiero adherirme a los agradecimientos de mis compañeros a la obra. Y ciñéndome a la pregunta, el escrow es una modalidad de origen norteamericano, es una institución que no tiene regulación en nuestro sistema, donde el notario, la figura del notario como tal no es conocido en Estados Unidos. Y si bien es un sistema más ágil, sin embargo, en ocasiones necesitan dotarse de seguridad jurídica y acudir a un tercero de confianza. Entonces el escrow requiere dos partes contratantes y un depositario, un tercero de confianza, que asegura el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, como tal, el escrow norteamericano no tiene un reflejo normativo en nuestro sistema. Sin embargo, acudiendo a la figura del notario se pueden conseguir figuras que puedan producir los mismos efectos que el escrow. Y en la práctica, a mí me gusta citar tres tipos de actas que yo personalmente he autorizado y que se están dando, que se asemejan mucho a esta figura. La primera sería el acta de depósito de las arras en los contratos de compraventa. La segunda, la consignación de determinadas cantidades de una escritura de compraventa ya firmada para garantizar el cumplimiento de las condiciones de esa escritura. Y la tercera, el depósito de los software informáticos. Muy brevemente para las tres, empezamos por las arras. Como hemos dicho antes, es un acta de depósito, es decir, el notario simplemente da fe de lo que ve, oye y percibe por sus sentidos. No se recoge una declaración de voluntad con alcance negocial o contractual. Y puede hacer el requerimiento bien el comprador o bien comprador y vendedor. En estos casos se depositan las arras ante notario y en el requerimiento se puede especificar, según la naturaleza de las arras, que si se lleva a efecto y se firma la escritura de compraventa, esas arras serán entregadas al vendedor. Si se frustra esa venta por causa no imputable a las partes, se restituyen al comprador. Y si interviene culpa en la frustración del negocio jurídico, esas arras tendrán el destino que se haya especificado en el requerimiento. Algún compañero ha propuesto importar una solución del derecho francés en la que el notario autoriza una escritura de promesa de venta, recibe una cantidad en concepto de arras o incluso la totalidad del precio, y si no se realiza no se hace efectivo el derecho de desistimiento que tiene el comprador dentro del plazo de 10 días, en ese caso se formaliza la escritura de compraventa y es el propio notario el que paga al vendedor, liquida los impuestos ante las administraciones públicas y paga las tasas del registro. Sin embargo, trasponer ese sistema al nuestro presenta un inconveniente que bueno, ha tratado Cristina hace un momento, el inconveniente fiscal. Es decir, nosotros siempre vamos a poder hacer aquello que fiscalmente no nos suponga un coste extra para el cliente. Y una promesa de venta en nuestro sistema tributa por el artículo 14.2
de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, aunque toma en cuenta el 5% de la base total, del precio total de compra, pero ya supone un impuesto extra, además de la futura compraventa. Lo que sí nos está permitido fiscalmente, con la salvedad que diré posteriormente, es hacer ese acta de arras y presenta innegables ventajas, como puede ser reducir el riesgo de que el vendedor pueda malversar los fondos recibidos, reducir riesgos en caso de concurso o insolvencia de la parte vendedora y permitir entrar al notario en la fase precontractual, cuando todavía no se ha formalizado la compraventa, como ya estamos haciendo, y yo creo que con cierto éxito, con cosas que habrá que mejorar, pero con cierto éxito en las hipotecas. Presenta dos inconvenientes. Uno es la posible existencia de prácticas de blanqueo, que posteriormente aludiremos, y otro inconveniente que se refiere a una duda de carácter fiscal. El depósito de las arras en sí está claro que no pueden tributar por actos jurídicos documentados porque no contienen un acto susceptible de inscripción en un registro público. También resulta claro que si la venta futura va a tributar por IVA, las arras, como un pago anticipado, devengarán su IVA correspondiente, pero existe la duda acerca de si ese depósito de arras está gravado con impuesto de transmisiones patrimoniales, porque hay una tesis que se denomina fiscalista que considera que si bien no hay transmisión de un inmueble todavía, sí hay una cesión, una transmisión de un derecho de crédito. A mi juicio me parece excesiva esa postura y podemos entender que el artículo 17 no es lo que pretende recoger de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y, por tanto, no estaría sujeta a tributación, como alguna consulta de la Dirección General de Tributos ha permitido. Y ya más brevemente, hay otras dos manifestaciones que yo personalmente he autorizado. Una era de un protocolo de mi predecesor en el que se formalizaba una escritura de compraventa de un inmueble, de un edificio. La sociedad vendedora se comprometía además frente a la sociedad compradora a rehabilitarlo íntegramente y la compradora, para garantizar el cumplimiento de esta obligación, retuvo parte del precio y lo consignó notarialmente. En este caso, podía pasar que se rehabilitara el edificio a gusto de las partes, en cuyo caso esa cantidad retenida se reembolsaba al vendedor, que no se cumpliera esta obligación, en cuyo caso la suma debía restituirse al comprador, o lo que finalmente ocurrió, que se hizo la rehabilitación, pero no fue un cumplimiento total, y entonces las partes se emplazaron a comparecer ante notario y determinar qué parte de la suma debía recibir cada una. Y finalmente, el depósito de un software informático se da en aquellos casos en que una empresa que desarrolla software concede una licencia de uso de ese software a otra empresa o sociedad y esta última quiere tener la garantía o seguridad de que puede usar ese software con independencia de las vicisitudes de la primera sociedad, es decir, con independencia de que se liquide, disuelva o entre en concurso de acreedores. Y para eso un depósito del código fuente y de la memoria con determinadas condiciones para que pueda ser restituido ese depósito al licenciatario, pues cumple esta finalidad. De acuerdo. En hilo con lo que comentaba previamente, ¿qué riesgos cree que pueden nacer a raíz de la cuenta de depósito notarial? Bueno, Blanco, hay dos riesgos, pero de esos riesgos hay uno que es aparente y otro que es real. Un riesgo aparente, porque muchas veces no lo consultan, se da cuando el cliente nos pregunta qué ocurrirá con mi depósito, con lo que yo he depositado en la notaría, si el notario se jubila o se traslada de plaza. Aquí debemos tranquilizar al cliente: el notario que le sucede en la plaza se subroga los derechos y obligaciones del depositario y, por tanto, el depósito está garantizado. Y el riesgo real, en los tiempos que corren, de internalización de las relaciones jurídicas, radica en la posible práctica de blanqueo de capitales. Los notarios somos sujetos obligados por la Ley 10/2010 en materia de blanqueo de capitales y respecto a nuestras actividades, las entidades financieras tienen ciertas medidas de salvaguarda, pero atenuadas o simplificadas porque generamos cierta confianza. Y esto puede tentar a determinados clientes para utilizar la cuenta de depósito notarial con la finalidad de colocar capitales o fondos en España
o bien para mover los fondos de una entidad financiera a otra con unos controles financieros más rebajados. Y eso exige por parte de las entidades financieras redoblar sus esfuerzos y nosotros, los notarios, cumplir las obligaciones que nos imponen la Ley de Blanqueo y el Grupo de Acción Financiera Internacional, sobre todo en determinados supuestos, pero lo básico es indagar el origen de los fondos, determinar o tener una diligencia especial en aquellos supuestos en los que la persona que realice el depósito tenga una responsabilidad pública o política, sea nacional o extranjera, o bien se fraccionen ciertos pagos por debajo de 30.000 euros con la finalidad de eludir los controles financieros, y sobre todo también cuando o bien la persona que realiza el depósito o bien el origen de los fondos depositados proviene o de un país de riesgo o de un paraíso fiscal. Muchas gracias. La verdad es que es importante, efectivamente, en materia de préstamos hipotecarios hemos adquirido una importancia, vamos adquiriendo mayor importancia en el tema precontractual, y en materia inmobiliaria sería interesante, viendo los riesgos del depósito, la figura de las arras, cómo podríamos intervenir para dotar de seguridad jurídica. Muchas gracias. Finalmente, pasamos con Carmen González Carrasco. Es catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha y es especialista en una materia de la Ley de Ordenación de la Edificación, con las reformas que han ido teniendo lugar, y que al fin y al cabo es una materia que viene a proteger a lo que es el mercado, el funcionamiento, cómo se desenvuelve en el tráfico este tipo de construcciones. En relación con la actual redacción de la disposición adicional primera de la Ley de Ordenación de la Edificación, tras la reforma en el año 2015, nos planteamos, en el supuesto particular de las cooperativas y en el caso de los autopromotores, dado que se exige que esas garantías se presten una vez se ha obtenido la licencia, ¿qué ocurre con esas cantidades que se han entregado con anterioridad a la obtención de la misma? Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias a todos, al Consejo General del Notariado, a Cristina y a Blanca por su gran paciencia a la hora de la entrega de mi artículo, modesto artículo en esta gran obra, y en general al cuerpo notarial, porque yo he tenido la grandísima suerte de contar con vosotros en mi docencia, en la organización de actividades dentro de mi universidad, y mi colaborador honorífico del área es el decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha. He tenido un máster de actualización jurídica para notarios bajo mi dirección y no puedo estar más unida y más agradecida a todos vosotros, de verdad. Y pasando a lo que me comentabas, Blanca, bueno, pues efectivamente uno de los retrocesos que la doctrina achaca a la Ley 20/2015 de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, que vino a derogar la Ley 57/1968 de garantía de devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio de viviendas en construcción, vino a derogarla por primera vez y a completar la escasa y defectuosa redacción que había efectuado sobre esta cuestión la disposición adicional primera de la LOE en su primera versión, pues está efectivamente el hecho de que la ley ahora establece que las garantías por cantidades entregadas a cuenta, las garantías por la devolución de estas cantidades, para el caso de que la obra no se inicie o no se termine en el periodo pactado o no se entregue o no llegue a buen fin la promoción, se establece desde la obtención de la licencia de primera, la obtención de la licencia de edificación. Con anterioridad, el artículo 1 de la Ley 57/68 se refería a que serían garantizadas todas las cantidades entregadas con anterioridad o durante la construcción, se llamaran arras, se llamaran señal o se llamaran de cualquier otra forma, pero que fueran imputables posteriormente y descontables del precio final. Claro, la doctrina decía
entonces que era dudoso si esta anterioridad al inicio de la construcción se refería a cualesquiera cantidades, también las anteriores a la licencia de edificación, o si desde la licencia de edificación estaba, digamos, justificado que ya se obligara al promotor a suscribir estas garantías. Pero la jurisprudencia fue clara. De hecho, hay una sentencia de 13 de septiembre de 2013 del caso AFESA, recaída sobre, en la materia de cantidades entregadas a cuenta para la adquisición de terrenos y promoción de una cooperativa de viviendas, AFESA, en la que el Tribunal Supremo ya tuvo la ocasión de decir que era fraudulenta la práctica comercial por la que se establecían seguros de tramo 1 y seguros de tramo 2, diciendo en el seguro de tramo 2 que el adquirente, el futuro adjudicatario de la vivienda, el socio cooperativista, renunciaba a las derramas entregadas para la adquisición del terreno y para la preparación de los terrenos de la construcción, y que solo el tramo segundo se iba a referir a las cantidades entregadas desde el inicio de la ejecución material de la obra de la cooperativa, quedando las primeras, por lo tanto, relegadas a la suscripción de un seguro voluntario, que era precisamente el tramo 1 que hasta entonces se venía comercializando. Ahora, con esta nueva frase, es decir, se garantizarán las cantidades entregadas desde la licencia de primera ocupación, la doctrina denuncia este retroceso, puesto que entonces señales, reservas, cantidades por derramas para la adquisición de terrenos, cantidades por derramas para la preparación de la documentación de la propia constitución de la cooperativa quedarían fuera de esta garantía. Y por lo tanto volverían a comercializarse esos seguros de tramo 1 de tipo totalmente voluntario, desdiciendo o contradiciendo el mandato de la propia disposición adicional primera de la LOE, que dice que todas las garantías, que todas las cantidades entregadas por socios cooperativistas y comuneros en autopromoción también serán garantizables. Bien, pues yo creo que esta limitación puede tener una segunda lectura. No sé por qué la doctrina no empieza a entender, de forma que también cale en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que estas garantías efectivamente tienen que suscribirse, y su dies a quo tiene como punto de partida la fecha de la obtención de licencia de edificación, pero sí que se tienen que incluir en la cantidad garantizada todas aquellas cantidades anteriores que se hayan venido percibiendo. Es decir, una cosa es la fecha de suscripción y dies a quo, y otra cosa es cuál es el objeto de las garantías suscritas, porque efectivamente la entidad garante tiene posibilidad de conocer cuáles son estas garantías, habida cuenta de que la normativa vigente le exige recabar una copia del contrato de compraventa. Por lo tanto, no habría ningún problema de desconocimiento o falta de seguridad jurídica para el garante, y además, de esta manera también evitaríamos el problema de que algunas comunidades autónomas, que con la primera lectura o interpretación del artículo estarían actuando, bajo mi punto de vista, con quiebra de la unidad del mercado y con una extralimitación de la reserva en materia civil y mercantil, están regulando que estas garantías por cantidades entregadas a cuenta de la construcción y reguladas por ellas en virtud de sus títulos competenciales de consumo y vivienda también se puedan aplicar, y de hecho se deban aplicar, a las cantidades por adquisición de suelo, en el caso de comunidades y cooperativas, Cataluña, ley de 2007 de vivienda, para la fase de proyecto, Galicia, para todas las cantidades de reserva, que por definición normalmente todavía no cuentan con licencia de primera edificación, en el caso de Castilla y León, Valencia y alguna otra comunidad autónoma. Entonces, yo pienso que efectivamente deberíamos seguir esa vía de considerar que las cantidades entregadas a cuenta o derramas entregadas por socios cooperativistas y comuneros para la autoconstrucción, que se han entregado antes de la licencia de edificación, deben incluirse en la garantía, aunque la obligación de garantizar
surja a partir de la fecha de la obtención de la licencia. Muchas gracias. Una última cuestión a modo de cierre, que yo considero que a día de hoy no tenemos otra más que abordar el tema de la pandemia, cómo se relaciona con la Ley de Ordenación de la Edificación. Y es interesante plantearnos si esas entidades aseguradoras o avalistas, a que se refiere la disposición adicional de la Ley de Ordenación de la Edificación, si pueden ampararse en la circunstancia de la pandemia para no realizar las devoluciones de esas cantidades en el caso de incumplimiento por parte de las mismas. ¿Sirve para ampararse la pandemia y justificar su incumplimiento? Como causa exoneratoria o como causa a modo de rebus sic stantibus de permitir una postergación de la obligación de devolución, ¿no? Bien, esto del COVID, claro, tiene, como decía el otro día una magistrada en la Fundación para la Magistratura, decía que desde que la COVID llegó, desgraciadamente, todos sabemos de medicina y todos sabemos de derecho. Entonces, cualquier cosa que se pueda conseguir con la COVID se intenta conseguir, ¿verdad? Bien, no, yo creo que no está justificado técnicamente. Es cierto que el Real Decreto 463/2020, el Real Decreto del Estado de Alarma, no paralizó el sector de la construcción. Posteriormente hubo un Real Decreto Ley, que fue el 10/2020, que sí lo paralizó, pero por días breves, o sea, lo paralizó como prácticamente 15 días, desde el 29 de marzo hasta el 15 de abril. Fue hasta el 9, pero bueno, en la práctica no se puso, no entró en vigor, levantando no era exactamente prohibición, sino era un permiso obligatorio para los trabajadores retribuido y compensable posteriormente para que no se incorporaran a las actividades en esos días hasta mediados de abril, y por lo tanto podríamos pensar que son fechas irrelevantes, que son paralizaciones muy poco importantes, ¿no? Pero tengamos en cuenta que en la práctica efectivamente ha habido problemas de suministro, ha habido problemas de bajas laborales y verdaderamente las obras se pueden haber retrasado, ¿verdad? Por otra parte, pues tengamos en cuenta que los plazos contractuales, los periodos de prescripción y caducidad de los plazos contractuales no se vieron afectados por la suspensión que decretó el Real Decreto 463/2020, con lo cual nos podríamos encontrar con que efectivamente, llegado el momento de cómputo taxativo de las fechas inicialmente previstas, las obras no se han entregado y efectivamente la COVID tiene la culpa, ¿no? Pero yo pienso que esto no se corresponde con la mecánica de estas garantías. Es cierto que otro de los retrocesos, segundo retroceso de esta norma, ha sido quitar la frase cuando el promotor por cualquier causa no entregue. Por cualquier causa se ha eliminado de la ley, lo cual nos podría hacer pensar que efectivamente la causa tiene que ser imputable al promotor a título de culpa. Pero esto no funciona así, como bien sabemos todos, ni en el ámbito del propio incumplimiento esencial del artículo 1124, que permite la resolución aún sin indemnización, sin exigir el criterio de la culpa, ni tampoco, por supuesto, en la obligación de devolución de las entidades garantes, avalistas o aseguradoras de caución, previstas por la ley, porque estas garantes no garantizan el cumplimiento. Es decir, una de las grandes carencias de esta ley es que nunca ha garantizado el cumplimiento de la obligación de entrega de la vivienda, y mucho menos la solvencia del promotor, que es lo que se debería haber hecho con una normativa seria, sino tan solo la eventualidad de que el promotor, al ser notificado de resolución por parte del adquirente, no devuelva las cantidades y haya una entidad garante que las tenga que devolver en su lugar pasados 30 días desde el requerimiento. Por lo tanto, si la obligación es de devolver cantidades y no de cumplir en especie por equivalente, es una obligación
fungible. El dinero no puede atenerse ni a fuerza mayor ni a caso fortuito. El dinero siempre existe y además, aunque en la actualidad, tercer retroceso, ya no se haga referencia al carácter ejecutivo de estas garantías, más allá de que lo tengan en virtud de sus instrumentos formales, entiendo que el promotor podría, en el juicio declarativo, defenderse con cualquier posibilidad de cara al cumplimiento tardío, pero no así la entidad garante, que una vez cumplidos los pasos y las reclamaciones de la ley, de la disposición adicional primera de la LOE, tendría que devolver las cantidades entregadas sin perjuicio de su posterior repetición contra el tomador, el promotor, el cual a su vez le podría oponer las excepciones que podía haber opuesto la entidad garante y no pudo oponer, entre las cuales no se encuentra que el incumplimiento no sea esencial. Que además, que el incumplimiento no sea esencial, ni siquiera en fase declarativa el Tribunal Supremo lo ha estimado causa suficiente para la no devolución. Y esto sí que es verdad que tiene dos excepciones. El oportunismo, es decir, esto lo vimos en la crisis, en la burbuja inmobiliaria, en la explosión de la burbuja inmobiliaria, la crisis de esta pasada década, vimos cómo el Tribunal Supremo decía: stop oportunistas, en un mercado a la baja no puedes venir y ponerte en la puerta de la notaría que abran el día de la entrega de la vivienda para reclamar la devolución de las cantidades, o sea, levantar acta de devolución de cantidades porque sabes que está tramitándose la licencia de primera ocupación en el ayuntamiento, está la vivienda perfectamente terminada, te consta que no tiene defectos, pero ha habido 3 días de retraso en el ayuntamiento, pero tú te quieres comprar la casa del vecino a mejor precio que la tuya. Y otro límite es que efectivamente antes de esa reclamación no haya ido ya digamos, el promotor a ofrecerle la firma y la entrega de llaves en notaría por estar perfectamente ejecutada la obra. Pero salvo esas cuestiones de oportunismo, que sí que el Tribunal Supremo finalmente en juicios declarativos las ha estimado, entiendo que el garante no puede ampararse en la COVID para oponerse a la entrega de las cantidades o postergarlas a una prórroga del adquirente al promotor. Muchas gracias, Carmen. La verdad es que es inevitable acabar hablando de pandemia en estos tiempos. Pues muchísimas gracias a los autores. Hoy es precisamente, sois vosotros los protagonistas. Muchas gracias a los que habéis asistido presencialmente y a los que se han podido conectar online. Y finalmente agradecer a Cristina la oportunidad para trabajar con ella. Y finalmente vamos a pasar a un breve interludio musical y un vino español. Muchas gracias.